¿Qué tal? Cuando hablamos de la historia de los pioneros del rap argentino, muchas veces nos enfocamos en Yacimel, en la escena de Morón, de los breakers de Morón, personajes como los Ilia Kuriaken de Valderramas, que tuvieron mucho éxito mainstream a comienzos de los 90. Y está bien, pero a mí también me interesa rescatar a otros personajes, otros artistas que estuvieron involucrados de alguna manera en el hip hop primigenio de aquellos años, cuando recién estaban empezando e intentando ver cómo hacer estas cosas en castellano, en Argentina, en un país tan difícil e inhóspito para el rap. Personajes que me interesan mucho y de los que hablo en mi libro, En la evolución del flow, como por ejemplo MC Ninja, Luciano Jr., Derek López. Yo creo que vale la pena rescatarlos y contar sus historias también. Y todos estos personajes tienen en común a un productor, Alejandro Taranto, el Rick Rubin argentino. Rick Rubin, no nos olvidemos, fue un productor importantísimo en los orígenes del hip hop, uno de los fundadores del sello Def Jam en New York, allá a mediados de los 80, y un pionero en lo que era la fusión del rap con las guitarras del rock, que él era su palo, él venía del lado del rock pesado, del punk, del metal, y él fusionó eso con el rap con mucho éxito en proyectos como Beastie Boys, cosas que hizo con Run DMC, LL Cool J, y obviamente Public Enemy, allá cuando hizo la fusión con Anthrax, todo eso que después en los 90 se hizo muy popular, él lo venía ideando desde los 80 y Alejandro Taranto hizo algo muy similar en Argentina. Así que sin más preámbulos los dejo acá con Alejandro Taranto, el Rick Rubin argentino. Soy Alejandro Taranto, nací en la ciudad de Buenos Aires, en Sudamérica, en el país más central del planeta, que es Argentina. Y bueno, entre estas analogías, de alguna manera, con un productor al cual yo admiro mucho y que tiene una carrera con una trascendencia internacional como es Rick Rubin, quien me influenció muchísimo allá en el segundo lustro de los 90, precisamente, De los 80. los 80, a mediados de los 80. Es paradójico que mucha prensa a nivel latinoamericana, europea y americana me compare muchas veces con él, lo cual es un gran honor, y digan Alejandro Taranto el Rick Rubin latino o el Rick Rubin argentino o whatever. Sí, evidentemente tenemos puntos en común con Rick Rubin. Nacimos el mismo día, somos los dos piscianos y nacimos el 10 de marzo. Tenemos una gran diferencia. Él nació en New York y, bueno, al ser ciudadano americano, evidentemente las posibilidades que ha tenido son mayores, lo cual no desmerece para nada su carrera. Al Obvio. contrario, creo que modestamente enaltece más la mía que haberlo hecho desde Sudamérica y en un momento también muy transgresor a nivel cultural, ¿no? De haber abierto la puerta a un género como el rap y el hip hop en Sudamérica, en un lugar tan conservador para lo que es la música, ¿no? Claro. Vos venías en esa época, a mediados de los 80, eras manager de los fabulosos Cadillacs. Ellos estaban en pleno ascenso o casi apogeo, o su primer apogeo, porque tuvieron varios apogeos, pero el primero fue fines de los 80, ahí en el 88, 89. La primera época profesional del grupo, cuando yo era su manager, y bueno, donde grabamos en aquellos discos gloriosos, que son los primeros 4 discos. Desde Bares y Fondas, yo te avisé, el Ritmo Mundial, en donde participa Celia Cruz, en Vasos Vacíos, y el satánico Doctor Cadillac, que como todo el mundo sabe, y algún nuevo periodista descubre que es la canción que me dedicaron a mí en ese momento, ¿no es cierto? Pero también fue uno de los primeros discos de rock argentino en incluir rap específicamente. Sí, el satánico Doctor Cadillac incluye el mensaje Soy yo. Dale un poco de cerveza a tu novia. El pretende, sí, sí, sí. Que entiendo yo que es el primer hip hop que se graba en Argentina, o el primer intento, dado que la banda estaba muy dividida en ese momento. Habíamos 2 personas que tirábamos mucho para el lado del hip hop y más para el lado de lo que estaba produciendo en aquel momento Rick Rubin,
y Russell Simon, justamente su socio, cofundador de Def Jam, del sello discográfico que lanza Beastie Boys, Run DMC. Ahora, contame, vos estabas con los Cadillacs en esa época, ¿cómo los Cadillacs descubren el rap? Porque ellos venían del ska 100%, con cosas de reggae y eso. ¿Cómo descubren el rap? El que aparece con todo eso es Luciano Junior. Que era el percusionista de los Cadillacs. Sí, Luciano José Giugno, su verdadero nombre. Actualmente es un artista de comedia, un actor de comicidad, que también canta ahora reggaetón y ese tipo de cosas. Quizás se llama, y su nuevo nombre artístico es el Tirri en Argentina. Se cambió el nombre varias veces. Sí, en realidad fue en algún momento también acá, cuando él vino a Los Ángeles por primera vez, era Lucky Luciano. Pero con los Cadillacs era Luciano Jr. Siempre fue Luciano Junior. Y durante la grabación del satánico Doctor Cadillac, que es cuando yo me alejo de la banda y también se aleja Luciano Junior, porque bueno, habíamos una parte que éramos nosotros dos, que queríamos ir para el lado del hip hop y el resto de la banda quería hacer lo que siguieron haciendo toda la vida, ¿no? Música caribeña. Sopa de caracol, ¡hey! Y luego también hubo una persona muy importante en aquel momento que se acercó a nosotros. A posteriori también él grabó su disco, pero no como hip hop, que fue Derek López. En esa época le decían Lillo. Era un tipo que, como dicen los portugueses, los brasileños, muy engrasado, Ucaran, Andrés Calamaro le da la oportunidad de grabar a él En Por Mirarte. en Por Mirarte, exactamente. Fue él el que nos traía los cassettes como de Grandmaster Flash, Lily Cool J, Buria Tribe. Eran todas cosas que en Argentina no existían a mediados de los 80 y nosotros le compramos esos tapes. Claro. Y él los traía directo de Sao Paulo. Claro, él viajaba de Sao Paulo y se ganaba unos mangos vendiéndonos a nosotros esos tapes que se los comprábamos, wow, viste, éramos devoradores de música, obviamente. Cuando hablamos de Lillo, obviamente estamos haciendo referencia al nombre que usaba en aquel entonces, o a uno de los nombres que usaba en aquel entonces Derek López. Había intentado lanzarse como rapero en Argentina. En esa época él era conductor de radio. No me acuerdo si estaba en la Rock and Pop o en la Z95 o estuvo en las dos. La cosa es que él había participado en este disco de Calamaro rapeando en portugués y en los créditos aparece como Rudy Lee Roberts. O sea que usaba muchos seudónimos, pero con los Cadillacs se había dado a conocer como Lillo. Entonces en esta entrevista lo referenciamos como Lillo. Pero bueno, no lo menciona acá, pero Alejandro Taranto también lo quiso firmar en su momento a Lillo, a Derek López, para lanzar su álbum debut como rapero en Argentina a fines de los 80 a través del sello Abraxas, pero Abraxas le bajó el pulgar porque rapeaba en portugués y decían ya de por sí el rap es demasiado raro, rapear en portugués en Argentina más raro todavía, no le veían mercado, así que nunca salió su disco rapero de Derek López, que lo mencionaba también en una nota al pie de mi libro de La evolución del flow, decía que en esa época Derek López había dado una entrevista en la que hablaba sobre el disco de rap que estaba por grabar y que iba a salir y que yo qué sé, que al final no pasó nada, o sea que hasta donde yo tengo entendido el único rap que grabó y se publicó oficialmente Derek López fue su participación en este disco de Andrés Calamaro. Después de eso se reinventó como ese cantante de hits del verano pseudo brasileños. ¿Quién fue el que lo trajo a Lillo? ¿Quién hizo la conexión con Lillo? ¿Fue Andrés Calamaro lo trajo a Lillo o fue al revés la cosa? En realidad recuerdo cómo llega Lillo a nosotros. Digo nosotros en ese momento porque yo era parte de los Cadillacs. Sí. No recuerdo, pero viene también por el lado de un chico rosarino, Mike D, que en aquel momento era Bola 8, y que fueron los primerísimos, ¿no? Fueron como los primerísimos. Y bueno, ahí es que él llega a los fabulosos Cadillacs. Lillo era un tipo que estaba buscando meterse en el mercado. Uh-huh. Yo digo que para mí él es como una especie de eslabón perdido en la historia del hip hop argentino, porque es
un personaje olvidado, pero que estuvo ahí, que tuvo un papel muy importante en esa época. Absolutamente, y creo que la gente, digamos, que es tristemente célebre en el sentido que es recordado por un hit radial como Batida de Coco. ¡Ay, Diositos! Que él tuvo un empleo real como runner, como cadete, en el sello independiente Radio Trípoli durante mucho tiempo. Radio Trípoli publicaba punk rock, publicaba de la música heavy metal pesada argentina, de las derivaciones de B8, pero no publicó nunca hip hop. Un dato más de los Cadillacs antes de abandonarlos. Mencionaste a Mike D. Y Mike D tiene un feature en el disco El satánico Dr. Cadillac que es considerado el primer featuring de un rapero. Aunque no es el primero, porque el de Lillo, y como invitado en el disco de Calamaro, creo que es el primer featuring de un rapero cantando un verso en una canción de rock. Pero Mike D hizo lo mismo en el disco de los Cadillacs. ¿Vos te acordás cómo llegó Mike D a grabar con los Cadillacs? Ese disco fue tan caótico, lamentablemente, porque el estado de intoxicación que estaba sufriendo parte de los integrantes de la banda, que los ha llevado en esos momentos literalmente a estados de inconsciencia, lo cual queda demostrado que es un disco bastante, creo que es un disco muy olvidable a nivel contenido, dado que, por ejemplo, hay 2 canciones que quedaron instrumentales dentro del álbum porque no había recurso artístico, no había letra. Luciano Junior no tocó nunca en ese disco, las percusiones las grabó el baterista. Pero sí rapea en El mensaje soy yo. Sí, pero ya estaba todo mal. Luciano, digamos, ya estaba todo mal. Había intoxicaciones dentro de la banda, de alcohol, de cocaína. No todos los integrantes, ¿no? Pero sí quizás los principales y sobre todo el líder de la banda, el cantante, que no podía llevar a cabo su talento oportunamente, ¿no? En ese momento. Y es un disco muy olvidable en realidad. Yo creo que lo único que recuerda a ese disco es la canción homónima, El satánico Doctor Cadillac. Que fue el hit. Sí, que recuerda más, la canción de Taranto, la canción que le hicieron a Ricardo Taranto, sí, es real, y si sueno pedante, realmente me importa poco, porque es la realidad. Pero te tiraron un beef ahí en esa canción. Sí, y lo negaron en su momento, y hasta, bueno, el cantante de la banda, en este caso Vicentico, cuando le dije, Gaby, esta canción me la escribiste a mí. No, me dijo, no, vos no sos tan importante como para que los fabulosos Cadillacs te escriban una canción a vos. Dude, ok, ya está. Me sentaba bien ser cool y me sentaba ser bien Dios y me sentaba bien sentir que nunca estuve en tu lugar. A mí personalmente, y lo vuelvo a repetir, nunca me gustó la música de los fabulosos Cadillacs. Wow. Nunca me gustó la música de los fabulosos Cadillacs porque yo nunca me sentí ni un mod ni un rude boy, siempre me sentí más un rocker. Y a partir de... ¿Y por qué el hip hop entonces? ¿Por qué el rap? Porque hubo un genio, dos genios, ¿ok? Rick Rubin y Russell Simon. Uno era moreno, súper soulero, y el otro era un rocker. Se ve en la película de los Fat Boys. Crash Groove. Fantástica película. Y vos me contaste esa película, también la había llevado Lillo a Argentina. No, la llevó Luciano. Luciano Junior trabajaba en un videoclub de San Isidro. Y él les hizo ver la película. Claro, no solamente cuando salíamos de gira, jueves, viernes, sábado, domingo, en los colectivos que tenían videocasetera, no solamente traía películas pornográficas, sino que traía eso. Pero la película Crash Groove en esa época no era conocida en Argentina, no tenía difusión en Argentina como habían tenido las películas de breakdance de 2 años antes. No, pero Luciano se conseguía esas cosas. Claro. Era como investigar, ¿viste? Y aparecía. Imagínate que Argentina en esa época recién fue cuando empezaban a entrar cosas que estuvieron prohibidas durante los 70s, hasta antes de la democracia. Y que todavía Argentina tenía la economía proteccionista, todavía no se había abierto al mercado internacional. Todo lo importado era carísimo y súper difícil de conseguir. Exacto.
Che, y entonces la conexión de los Cadillacs con Abraxas y después de Abraxas a MC Ninja, ¿cómo hacemos esa conexión? Hasta acá llegamos con la primera parte de esta charla que tuvimos con el gran Alejandro Taranto. Como les anticipé, va a haber otros capítulos de esta conversación. Fue una charla muy larga que tuvimos de más de una hora, casi 2, así que la voy a ir cortando en capítulos. Y esta es la primera parte nada más. Como les dije, viene una segunda parte en la que vamos a hablar sobre MC Ninja más en detalle, sobre la carrera solista de Luciano Jr. como rapero, con Ice-T viviendo en Los Ángeles y su conexión con Marcelo Tinelli. No nos olvidemos que Luciano Jr. era primo de Marcelo Tinelli. Todo eso lo vamos a hablar en el capítulo que viene. Vamos a hablar de Frescolate, personajes que ni se esperan que salgan mencionados acá. Así que manténganse atentos a la segunda parte de esta charla que ya va a venir en este mismo canal. Suscríbanse.